Los grupos de la Copa del Mundo ya están y en cada Copa Mundial existen algunas revelaciones que dan que hablar a lo largo del torneo. Con ello hoy te vengo a presentar los que para mí son los conjuntos que pueden llegar a sorprender en el próximo Mundial de Norteamérica. Soy Dr. Food y hoy te presento las selecciones que pueden sorprender en el Mundial 2026. Noruega cayó en quizás uno de los grupos más fuertes del mundial, junto a Francia, Senegal y el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam o Irak. A priori, la competencia estará entre los galos, el conjunto africano y el escandinavo. Por su parte, el cuadro noruego vive tiempos bastante dulces, teniendo un plantel de temer, con Erling Haaland a la cabeza. Hasta la fecha de edición de este video, no pierden un partido de hace 12 cotejos, siendo su última derrota en octubre del año 2024 en Liga de Naciones contra Austria. Su fútbol se basa en un juego más que agresivo, consiguiendo varias goleadas en el proceso, como cuando humillaron al seleccionado italiano, mandándolos directamente al repechaje. Este equipo no es solo Haaland, también encontramos la visión de juego de Ødegaard o un joven Antonio Nusa que hace de las suyas por el extremo zurdo. Registraron 37 goles a favor en las pasadas eliminatorias, siendo el androide el máximo artillero con 16 tantos. Noruega no clasificaba desde Francia 98 y ahora, con esta interesante camada de jugadores, buscará el competir en la próxima Copa del Mundo, siendo una de las posibles sorpresas de cara a la cita planetaria. Si hay una selección que emociona, no solo en su país, sino que también en el exterior, es Colombia. El cuadro cafetero con Néstor Lorenzo a su mandato ha recobrado su identidad perdida post-era Pekerman y con diversos jugadores en un magnífico nivel, han logrado convertirse en uno de los seleccionados más fuertes, tanto en Sudamérica como en el mundo en general. Si bien se quedaron a las puertas del título de Copa América, mostraron un juego vertical que batió a cada rival que se interpuso en su camino. Poseen uno de los mejores laterales de Inglaterra, como lo es Dani Muñoz, un mediocampo mágico con Richard Ríos, James Rodríguez, John Arias y su máxima figura Luis Díaz, y aunque no tengan un centro delantero como alguna vez lo fue Falcao, tienen buenos nombres que se pelean el puesto en la titular. Este equipo tiene identidad, llevan un proceso de mucho tiempo donde han mostrado estar a la altura derrotando a grandes rivales, destacando que llegaron a sumar 28 partidos sin perder antes de la final contra Argentina. Con ello integran el grupo K, donde enfrentarán a Uzbekistán, la Portugal de Cristiano Ronaldo, ya el ganador del repechaje, Jamaica, Nueva Caledonia o República del Congo. De hace años que los samuráis azules vienen realizando un trabajo muy importante para convertirse en potencias dentro del fútbol. Sus primeros resultados se vieron en el pasado Mundial de Qatar, donde tuvieron todo para seguir avanzando de ronda, pero quedando en octavos de final, al caer en penales contra el seleccionado de Croacia. El proceso se ha mantenido. Ahora tienen distintos nombres, que son pilares en clubes en Europa, como lo pueden ser Daichi Kamada, Ayase Ueda, Takumi Minamino, Takefusa Kubo, entre otros jugadores más. Pero más allá de aquello, Japón es un equipo. Los caracteriza su orden, su sistema, algo que llevan en su misma cultura, un factor que buscan ir perfeccionando para realmente llegar lejos en este tipo de torneos. Su grupo se conforma con Países Bajos, Túnez y el ganador del repechaje de la UEFA, que saldrá entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, rivales duros, pero que serán un desafío serio para una escuadra japonesa que llegan con mayor experiencia a afrontar el Mundial del próximo 2026. Sin dudas fueron la sorpresa de Qatar 2022 al quedar cuartos de aquel mundial, y aunque para algunos haya sido casualidad, Marruecos viene trabajando muy bien de hace años, con un plan de inferiores que se viene extrapolando en su cuadro adulto. Son campeones del mundo en el último Mundial Sub-20, manteniendo un equipo que se conoce de hace años y que está en una etapa más que madura para afrontar esta cita del 2026. Su capitán y máxima figura es Achraf Hakimi, pero tienen un plantel donde destacan nombres como el portero Bono, Amrabat o Brahim Díaz de Real Madrid. Están en el grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia, posicionándose como favoritos con la verde amarela para ocupar los primeros dos puestos, buscando su revancha para esta Copa del Mundo, que espera grandes cosas del seleccionado de Marruecos.
Un seleccionado que ha crecido mucho en estos últimos años, principalmente por el trabajo realizado por Independiente del Valle, es el cuadro de Ecuador, equipo dirigido por un criticado Sebastián Becachese, que los llegó a clasificar en el segundo puesto de la tabla en las eliminatorias sudamericanas. Ecuador vive una generación de oro puro, destacando Hincapié, Pacho y Caicedo como sus principales caras. Es un equipo fuerte en defensa y efectivo a la hora de sacar resultados, algo que no le gusta mucho a su afición, quienes le piden a Becachese exprimir un poco más el talento que poseen dentro de su plantilla, considerando la calidad de jugadores que estos mantienen. Fuera de todo eso, es sin dudas una de las mejores selecciones en Sudamérica. En consecuencia, buscan revalidar su gran momento en el Mundial, estando en el grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Un duro grupo con los alemanes y el conjunto africano como sus mayores rivales, donde de seguro competirán en duelos bastante físicos, donde Ecuador debe estar a la altura de una cita planetaria. Uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y para mí el más capacitado de los tres para afrontar esta cita planetaria en 2026 es Canadá. Pero ¿por qué es el más capacitado o apto ante el mundial que se viene? Pues el trabajo que está haciendo el cuadro canadiense en el deporte es importante. Tienen futbolistas compitiendo en grandes ligas europeas y un colectivo sólido manejado por JC Mars, entrenador que le ha dado un orden claro al cuadro de Canadá, mostrándose a un equipo fuerte en defensa que forma un bloque bien ordenado y que busca atacar mediante las contras de sus veloces extremos, siendo uno de ellos su máxima figura, Alphonso Davies, además de tener a Jonathan David como otra de sus figuras, siendo su referente de ataque, ya actuando en Juventus en esta presente 25-26, a la espera de una posible cesión al no responder al llamado de su fichaje. Fuera de aquello, Canadá se encuentra en el grupo B, donde enfrentará a Qatar, Suiza y a uno de los ganadores del repechaje europeo, siendo los posibles rivales Gales, Bosnia, Italia o Irlanda del Norte. Uno de los tres locales es Estados Unidos, un seleccionado que viene creciendo en estos últimos años, con la mayoría de sus jugadores en el fútbol de Europa, y con un Mauricio Pochettino que tomó el desafío de dirigir a una escuadra que está al debe en estos últimos años. Todo aquello considerando todo lo que tiene a la mano dicha selección en este momento. Su grupo se conforma por Paraguay, Australia y el ganador del repechaje entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania. Un grupo accesible, considerando que jugarán con el público a su favor. Tienen como figuras nombres como los de Weston McKennie, Christian Pulisic o Folarin Balogun, jugadores que son bastante regulares en sus respectivos clubes, destacando lo que viene haciendo el jugador de Milan, quien es uno de los goleadores de la Serie A con 7 anotaciones, encontrándose en el que es quizás el mejor momento de su carrera, considerando sus números hasta la fecha de edición de este video, queriendo aportar con tal nivel en su seleccionado para el próximo Mundial del 2026. La albirroja se ausentó por 15 años de una cita planetaria, siendo Sudáfrica 2010 la última participación de Paraguay en una Copa del Mundo. En esta ocasión vuelven a lo grande, después de tantas frustraciones, probando distintos entrenadores entre sus filas. Encontraron a un Gustavo Alfaro, que les devolvió su identidad, esa garra guaraní que tanto los ha caracterizado y que los dejó en el lugar número 6 de las eliminatorias sudamericanas, venciendo a duros rivales como Brasil y Argentina en el proceso. En consecuencia, clasificando en base de un fútbol poco vistoso, pero efectivo en todos sus sentidos. Con una mezcla de juventud y experiencia, los guaraníes forman un fuerte colectivo, destacando a nombres como su capitán Gustavo Gómez, el inagotable Miguel Almirón o un joven Julio Enciso. Con ello, Paraguay quedó en el grupo D, junto a los Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje europeo entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania. Para mí la albirroja no debería tener mayores problemas en poder avanzar a la eliminatoria mundialista, y quién sabe si replican lo que hizo aquella selección del Tata Martino en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. El otro día, perdiendo el tiempo en Instagram, me apareció este meme, en clara alusión al irregular momento que vive Real Madrid y Jude Bellingham. Un jugador que empezó en lo más alto como merengue en 2023, que tuvo unos primeros meses increíbles, siendo la máxima figura de Real Madrid e incluso para muchos un serio candidato a ganar el Balón de Oro en